Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a su matutino, a su devocional de el reto de la Biblia cronológica. Estamos en la semana 33. Esta semana vimos que Dios es fiel en el juicio y también restaura aún cuando la disciplina llega. Y siempre digo que la disciplina que Dios coloca no es para destrucción, es para corrección y para que nosotros amemos cada día más al Señor. Esta semana leímos desde Jeremías capítulo 17 hasta el 40 y también leímos los Salmos 74 y 79. Jeremías 17 dice que nosotros debemos confiar en Dios en medio de la sequía. Jeremías abre esta parte del mensaje como una metáfora viva. El que dice que el que confía en el hombre será como un arbusto seco en el desierto, pero los que confían en el Señor serán como un árbol plantado junto a corriente de agua, cuya hoja permanece verde y aún en el tiempo de calor esa hoja no va a caer. Esta imagen no es solo poética, sino también profunda y teológica. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no depende del clima alrededor de nosotros, sino de las raíces profundas en el Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Amén. El profeta también recuerda que el corazón humano es engañoso y que la única cura es la intervención. Jeremías capítulo 17, versículo 14 dice, sáname, oh Señor, y seré sano. Así que nos enseña que la estabilidad espiritual no es producto de la autodisciplina sin Dios, sino de la relación viva y dependiente de Él. Me gusta esa parte que dice que, que el producto de la estabilidad espiritual no es autodisciplina sin Dios. Amado, usted puede tener mucha disciplina para hacer ejercicio, para llevar una dieta, para llevar la finanza, puede ser muy disciplinado, pero sin Dios eso no garantiza ninguna estabilidad espiritual. Cuando la economía tiembla, cuando la salud falla o cuando las relaciones se rompen, las raíces profundas en Dios nos mantienen firmes. No es la ausencia del calor lo que nos salva, sino la cercanía a la fuente. Amén. Y también vimos que la casa del alfarero y el rechazo de la corrección, Jeremías capítulo 18 al 20. Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero para mostrarle que así como el artesano rehace un vaso defectuoso, él puede rehacer a su pueblo si éste se arrepiente. Sin embargo, Judá decide romperse en las manos del Creador, como nos pasa muchas veces. A veces nos rompemos en las manos de nuestro Creador. Dios nos quiere moldear nuestro carácter, quiere moldear nuestras actitudes, pero nosotros nos terminamos desboronando, nos ponemos tan rígido, tan tenso que nos terminamos rompiendo. Algo que aprendí cuando estudié ingeniería es que si tú colocas concreto solamente, el concreto es muy rígido y se rompe. Si usted hace un puente solamente de concreto, ese puente va a terminar rompiéndose. Pero si tú colocas varillas de acero sola, son muy flexibles y tampoco funcionan. Pero cuando tú unes las dos, concreto y varillas de acero, hermano, eso es irrompible. Eso se pone un concreto, una roca artificial muy dura. A veces nosotros nos ponemos muy rígidos delante de la presencia del Señor. Amén. Y a veces nosotros tenemos que ser un poco más moldeable, como la arcilla en las manos del alfarero. Dios puede rehacer lo que se ha perdido. Dios puede hacerlo de nuevo, pero no lo hará por la fuerza. Él necesita que tú y yo colaboremos. Dios no se impone. Dios espera que sus discípulos, que sus hijos obedezcan de tal manera que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. También en el capítulo 21 al 24 vemos el liderazgo corrupto y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 21, 24, y vemos cómo los reyes de Judá y los falsos profetas son responsables de haber guiado al pueblo hacia la ruina. Amado, a veces escuchar palabra que no viene de parte de Dios, por muy bonita que sea la palabra, por muy hermosa que sea la palabra, si no viene de parte de Dios, eso va a traer ruina a nuestras vidas. Y hay gente que dice, wow, es que me gustó esa palabra. Si usted lee el libro todo de Jeremías, que ya lo estamos terminando, se dará cuenta que Jeremías no profetizaba cosas buenas.
sino que decía, mire, ustedes fueron desobedientes, viene un juicio de Dios, así que manténganse firmes y déjense llevar al cautiverio. En cambio que otro profeta como Ananías decía, no, 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 eso no va a ocurrir, eso no va a pasar, como dice la gente, que Dios nos guarde y nos proteja, pero terminó pasando, Jeremías tomó un yugo y lo ejemplificó con un yugo. Ananías tomó el mismo yugo y dijo y lo rompió y dijo, así romperá Dios el yugo de Babilonia sobre Judá. Y no pasó. No pasó, fueron capturados. No pongamos nuestra esperanza en reyes, gobiernos o figuras influyentes. Solo Cristo gobierna con justicia. Amén. Vemos que el juicio duró 70 años, la disciplina. Jeremías 25, 28. Jeremías anuncia que Judá será llevado al cautiverio por 70 años. Esto no es una amenaza vacía, sino una sentencia firme de parte de Dios. Sin embargo, cuando Ananías se levanta con el mensaje positivo que le acabo de decir, el pueblo prefiere oír a Ananías que a Jeremías. Y así nos pasa muchas veces. Preferimos escuchar a alguien que nos anime, que nos motive y no escuchar lo que viene de parte de Dios. Amado, a veces lo que viene de parte de Dios no es agradable a los oídos, pero es agradable al espíritu y al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque ahí hay corrección. Por eso usted y yo tenemos que filtrar lo que escuchamos. La verdad de Dios no siempre acaricia el oído, pero sí siempre salva el alma. No acaricia el oído, pero salva tu alma. Jeremías, en medio del exilio, describe como una carta a los exiliados que vivan, planten, construyan, oren por la ciudad donde están, porque Dios tiene planes de bienestar y no de mal. Me gusta eso porque dice, porque los planes que tiene Dios son de bien y no de mal. Amado, los planes que Dios tiene para usted y para mí son de bien y no de mal. Amén. Pero debemos ser obedientes. Dios puede darte esperanza incluso en tu Babilonia, porque el pueblo estaba en Babilonia, ya se lo habían llevado. No es necesario esperar salir del valle para creer en el futuro que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. En Jeremías 33 al 37 vemos la fidelidad de Dios frente a la terquedad humana. Dios asegura que su pacto es tan estable como el día y la noche, pero el rey Sedequías y el pueblo no escuchan, otra vez, no escuchan, no obedecen y eso acelera la ruina. Las promesas de Dios son firmes, pero la experiencia de sus bendiciones depende de la respuesta del corazón humano. Amado, hay promesas para usted y para mí, que todavía están ahí sin reclamar, pero Dios está esperando la obediencia suya y la mía. Hay bendiciones que están ahí retenidas de parte de Dios, como un hijo, como un padre para un hijo, te las voy a dar, pero cuando obedezca. La fidelidad de Dios no falla, pero podemos perder la bendición si cerramos los oídos a su voz. Y para cerrar este pequeño devocional, el rescate de Jeremías en la cisterna y el lamento nacional, Jeremías 38 al 40. Jeremías es arrojado a una cisterna fangosa para ser silenciado, pero un extranjero llamado Ebemelech intercede y lo salva. Dios honra a quienes, aún sin ser parte de su pueblo, muestran valentía y fe. Y después vemos la caída de Jerusalén y la desolación. Y los Salmos 74, 79 vemos que recogen ese clamor, una oración por justicia, restauración por el pueblo, un reconocimiento de que solo Dios puede revertir la tragedia. El tiempo de caída y dolor. Tenemos que clamar, amado. Tenemos que orar. Hay personas que en los tiempos de caída y dolor lo que hacen es enojarse con Dios, este, poner su corazón duro hacia las cosas de Dios, apartarse de la iglesia, apartarse de los hermanos, alejarse de las cosas de Dios. No, Dios no me respondió, mira todo lo que pasó, yo me siento decepcionado de la iglesia, yo me siento decepcionado de los hombres. Amado, esa no es la actitud. La actitud tuya y mía es cuando aún en medio de la caída, en medio del dolor, tenemos que clamar y orar, Señor, no sé por qué pasó, no sé cómo pasó. Hay cosas que sí sabemos por qué pasaron, obviamente, pero hay otras que no sabemos por qué sucedieron, pero sucedieron. Y yo no puedo amargar mi corazón. Como dijo Noemí Arruya, no me llames Noemí, llámeme Mara, porque Mara significaba amargada. Hay gente que está amargada con la iglesia, pelea con la iglesia, pelea con Dios, pelea con los hermanos. Amado, y dice la palabra, dice las escrituras, que si usted y yo no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Así que hoy es un buen día para reconciliarnos, para amar aún en la corrección,
aun cuando somos corregidos, cuando somos limitados, para que no pasemos fronteras donde Dios no quiere que nosotros vayamos, sino que Dios pone sus límites también, amén. Y quiero cerrar con esto: la fidelidad en la prueba, la esperanza en medio del juicio y la certeza de la restauración son hilo conductor en estas lecturas. Jeremías nos enseña que confiar en Dios no significa evitar la dificultad, sino atravesarla con raíces profundas y una mirada firme en la promesa. Amado, usted y yo tenemos que estar firmes en la promesa. Hay una pregunta que yo siempre me hago, y es: ¿lo que hice hoy añadió algo al reino de gloria, al reino de los cielos, o simplemente añadió algo a mi vida y no al reino de los cielos? Porque a veces estamos haciendo cosas, usted y yo trabajamos, salimos a la calle, compramos, vamos al supermercado, y eso lo hacemos muchas veces a diario. Manejamos muy larga distancia, hacemos cosas en la casa. La pregunta es: de todo lo que hiciste en el día, ¿qué añadió al reino celestial? Por ejemplo, cuando usted escucha el devocional, cuando usted lee las escrituras, cuando usted ora, usted está añadiendo algo al reino celestial, al reino espiritual. Pero cuando usted sale de su casa y ni siquiera ora, ni siquiera lee la palabra, no se congrega, no deja que el Espíritu Santo lo corrija, amado, no estamos añadiendo nada. Y por eso es que hay personas que están cansadas, que están frustradas, porque dicen: en mi vida no está pasando nada, sigue siendo lo mismo, no veo nada, estoy cansado físicamente, estoy cansado emocionalmente, estoy agotado espiritualmente y no veo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en la promesa del Señor. Y muchas veces lo que Dios promete para nosotros hay que esperar. Hay que esperar. Dice la palabra, dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Me encanta esa cita, porque las cosas que usted y yo hacemos, Dios muchas veces la pone en el corazón. Si usted está conectado al reto, si usted está conectado leyendo la escritura, eso lo colocó Dios en su corazón, para que leyera, para que se transformara su corazón. Dios pone instrumentos, Dios abre ventanas, abre puertas para que usted y yo nos conectemos a Él. Y Él busca cualquier excusa, amén, para hacerlo. El juicio de Dios es real, pero también lo es su misericordia, amén. Y quiero dejarlo con esta frase este día: la esperanza se sostiene cuando el corazón permanece firme en la fidelidad a Dios. La esperanza se sostiene cuando el corazón permanece firme en la fidelidad a Dios. Solamente la fidelidad a Dios nos mantendrá de pie, mantendrá esa casa fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y con este pequeño devocional cerramos nuestro reto de la Biblia de la semana cronológica número 33. Me encanta cómo Dios nos va llevando a través de la palabra, a través de las escrituras, para que usted y yo seamos edificados y seamos transformados.